¿cómo están? Por supuesto, estamos haciéndole el aguante acá a Luis Novarecio, que se había tomado un día de respiro después de mucho trabajo y lamentablemente en el medio lo que pasa con el COVID. Alguien de su equipo, que es Dolores Ayerra, dio COVID positivo, Rosario, perdón, Ayerra, y lo que tenemos que hacer ante esta situación es dar el ejemplo y aislarnos. Y Luis lo está haciendo, está dando el ejemplo, se está aislando y desde acá, que le mandamos un gran abrazo y pronta recuperación a Ayerra. Queremos decir que Luis está bien, que no tiene ningún síntoma, pero por las dudas, hasta que tenga que hacerse el hisopado, ante la eventualidad de un falso negativo, hay que esperar unos días. Desde acá le hacemos el aguante, le cuidamos su casa, su programa, y por eso queremos repasar con ustedes un poco lo que tenemos hoy. Yo les decía al comienzo que tengo, aparte de mi equipo de la primera tarde, que me va a hacer el aguante para poder hacer este espacio en donde vamos a también tratar de entender la realidad un paso más adelante de las noticias. La verdad es que las noticias están muy calientes. Uno mira la estadística que sea y hablamos de inflación, hablamos de economía o hablamos de lo que está pasando con los contagios y todo tiene sabor a preocupación. Pero queremos ir un poco más adelante para que puedas terminar hoy, lunes, día complicado, para arrancar la semana, con alguna cosita positiva. Y mis compañeros me van a ayudar en esa tarea a buscar dentro de toda esta situación cuál es la luz de esperanza, de optimismo que podemos tener para la construcción, por lo menos de un corto plazo mejor. Por lo pronto, quiero presentar a mi equipo, los que están acá en el piso acompañándome, ya los vieron recién, pero otra vez, muchas gracias Mariano Yese y Pablo Winocur por sumarse. No es el equipo, es mi equipo, no es el equipo de Luis, pero me los traje como tropa propia. Bueno, vos decías de buscar algo positivo y quizás cada uno de nosotros podemos tratar de contrarrestar las cifras que tiene este informe que te voy a presentar en este programa. Es un informe de la Asociación de Trabajadoras de Hogares y Afines, de las empleadas de casas de familia. Sí. ¿Saben ustedes cuántas quedaron desocupadas por la pandemia? Algo más de 200.000. Me parece que entre todos podemos tratar, como empleadores, de lograr revertir esto, ¿no? Lo vamos a estar charlando porque muchas de ellas, casi un 90%, ganan menos de un salario mínimo vital y móvil. Lo hablamos en un ratitito. Sí, sobre todo porque tenemos que ver cómo hacemos también con estos sectores que tienen tanto nivel de vulnerabilidad porque tienen mayor índice de informalidad. Pero también está Pablo Winocur, que tiene información para nosotros y también un poco de último momento, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar también de una noticia positiva si se concreta. Hoy hubo una reunión justamente del Ministerio de Salud con autoridades, con el embajador del Reino Unido para evaluar la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca se fabrique entera en el país. ¿Te acordás que esta vacuna se había empezado a fabricar acá, lo que sería el componente principal, el líquido básicamente, y se llevó a México para envasar y ahí quedó perdida en un limbo? Bueno, ¿qué posibilidad hay de que todo se haga acá? Después te voy a contar algunos detalles. Bueno, esperemos que sean altas esas chances. Y está Martín Angulo también, porque hoy el tema clave es saber qué va a pasar con los chicos y la presencialidad escolar, sobre todo cuando tenemos dos gobiernos hoy contrapuestos en su mirada, y hablamos del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. ¿Cómo estás, Martín? Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo grande a Pablo y a Mariano. A esta hora estamos en condiciones de decir que estamos muy cerca de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte un fallo. Un fallo que va a dar, más allá de la decisión final de si tiene razón el gobierno nacional en dictar un decreto que suspenda las clases o de la demanda que inició el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que las clases sigan siendo presenciales, la gran expectativa está puesta en cuáles son los parámetros que va a fijar la Corte. En una pandemia, en una situación tan excepcional como esta, ¿el gobierno puede tener estas facultades para suspender las clases en una ciudad que es autónoma? ¿O esa autonomía es la que vale para que el gobierno de esa ciudad defina cómo son las clases? Esto es lo que vamos a estar charlando un poco en el programa cuando ustedes lo digan. Tema clave, ¿sabes qué? Esos lineamientos. Después quiero que me expliques bien, después de este fallo, los precedentes, ¿no? Porque hoy es la escolaridad y después ¿qué? Exacto, dale, cuando quieran. Bueno, y también tenemos a nuestros compañeros trabajando en la calle. Está Gaby Prosperi en Constitución, hoy lo tuvimos más temprano, ahora es el regreso. Y con un día de lluvia, Gaby, hoy lo decíamos a la tarde, se complica. Las personas que se trasladan en transporte público durante la semana lo hacen eventualmente sin dudas para ir a trabajar, eventualmente puede haber alguno que vaya de paseo, pero no en la semana. Y un día de lluvia uno se pregunta si todos tienen en realidad en su bolsillo el dinero necesario para pagarse un taxi. Si no sos esencial, hoy no te podías subir al transporte público. Gaby, ¿cómo estás?
Era la costumbre del saludo. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos Bien. acá justamente te saludé mal porque estaba desacostumbrado al saludo. Estábamos con Luis siempre habitualmente en este horario. Por supuesto, le mandamos una salutación a Rosario para que prontamente esté con nosotros también en este espacio en donde estás vos ahora. Bueno, Marce, te decía, estamos en la Estación Constitución con cambios en el día de hoy, con cambios. Estamos con cambios porque esta entrada es la entrada de la calle General Hornos. La entrada que utilizaba la gente habitualmente para esta estación, para irse en tren, era la de la calle Brasil. Esa entrada ahora está clausurada y se dispuso esta, que es mucho más amplia, como vos observás, Marce, y donde están los controles en donde le piden a la gente justamente el certificado habilitante. Aquí tenemos, obviamente, mucha menos gente también. Estamos ya sobre el horario de veda, de las 20 a las 6 de la mañana. Ahí tenemos los efectivos de la Policía Federal y detrás también están los lectores de temperatura. Como estaban dispuestos en la entrada de la calle Brasil, ahora están aquí en la calle General Hornos. Y hoy estuvo aquí la ministra de Seguridad de la Nación, Marce, la ministra Sabrina Frederick, justamente de alguna manera monitoreando este primer día fuerte de controles luego de las restricciones. Estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba. Estableció que van a continuar con esta serie de controles, que está conformes con el comportamiento ciudadano en general. Pero vos sabés, Marce, que mientras estuvimos aquí, la gente de alguna manera que estaba habituada y acostumbrada a ingresar por la calle Brasil, de alguna manera no está muy de acuerdo con hacer este zigzag, saliendo desde la estación de transbordo, en la que hoy estuvimos más temprano para tu programa, allí del subte, tener que cruzar la calle con la cantidad de vehículos y de colectivos que pasan por allí con las plataformas, llegar hasta la calle Brasil, dar la vuelta a la esquina, llegar a la calle Hornos y finalmente sí ingresar a la estación de tren. Un poco de incomodidad para la gente, sobre todo un día de lluvia, ¿no? Estuviste todo el día trabajando ahí. ¿Hubo mucho rebote, es decir, mucha gente que pretendía subirse al transporte público y fue, entre comillas, rebotado porque no tenía el certificado que convalide que era personal esencial? No, la inmensa mayoría de las personas que ingresan aquí ya tienen la información de que tienen que venir con el certificado. Es más, permanentemente hay efectivos de la policía y también de control de la ciudad de Buenos Aires que a través de altavoces les dicen a la gente que tienen que tener no solamente el certificado habilitante, sino el DNI. Recordarás que la semana anterior mostraban el certificado y pasaban, ya sea a través de la papeleta en mano o a través del celular. Sin embargo, aquí lo que hacen los efectivos policiales, y lo aclararon hoy por la tarde más decididamente, reitero, a través de altavoces, es pedir el certificado y también el DNI en mano. Por eso es que los controles de alguna manera se hicieron más estrictos, y para que sean más estrictos se necesitó también de un lugar más amplio de ingreso, que es esta entrada de la calle Hornos, que es la más amplia de la Estación Constitución. Bueno, gracias, Gaby. Por supuesto que estamos ahí trabajando para mostrarte también, como te mostraba mi compañero, cuál es el escenario en esos transbordos, ¿no? Porque ahí es donde confluye generalmente el tránsito que viene desde la ciudad o va desde la ciudad al Gran Buenos Aires y viceversa. Atención, esto pasa en Constitución, en Retiro, en Liniers, pero no se da en todas las estaciones. Un punto a tener en cuenta y que tenés que saberlo, y hoy Gaby Prosperi lo decía más temprano, es que si vas a subirte al subte, y puede pasar lo mismo con el ferrocarril, dependiendo la línea, no todas las estaciones están habilitadas. Podés llegar a sorprenderte, averigualo antes, porque cuando vas a bajar pasa de largo el subte. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque el gobierno de la ciudad, en el caso del subte, dice no tenemos tanta cantidad de personal para controlar en cada estación a la gente que baja para saber si puede seguir viajando o no. Entonces, lo que decidieron es anular algunas de las estaciones para que todo el tránsito confluya en algunas. ¿Cuál es el punto de esto? Se priorizó el control, pero no la afluencia de gente. Atención con eso, porque lo que hay que evitar es el hacinamiento. Si vos a la gente la empujás a que salga toda junta en algunas o en un puñado de estaciones, vas a digamos, complicar esta situación que estamos tratando de instalar del distanciamiento físico, que es obligatorio. Por lo pronto, ese es el trabajo que nos mostraba hoy nuestro compañero Gaby Prosperi, que sigue trabajando allí, pero además, si sos de aquellos que tiene auto, que agarraste tu auto y dijiste, bueno, ahora lo voy a poner en uso, o lo usás habitualmente para trasladarte, para ir a trabajar, quiero decirte que tampoco estuvo simple. Está Marcelo Padovani trabajando allí en Puente Pueyrredón, que nos puede dar cuenta un poco de cómo fue este tema de los controles y cuán complicado estuvo transitar. Marce, buenas noches. ¿Cómo te va, Marce, otra vez? Buenas noches ahora.
Mirá, acá, a ver, ¿cómo te lo digo en términos académicos? Hay un lío bárbaro, ¿eh? Porque el control va rápido, pero el tránsito es increíble. Enorme el tránsito que hay a esta hora aquí en Puente Porredón. Te diría que la cola está desde acá, desde Barracas, porque esto es Barracas, ¿no? El Puente Porredón antes de cruzar Avellaneda, hasta Constitución prácticamente. Va rápido el control. Pero como te digo, estamos en una hora, no sé, porque la hora pico ya ponele que sea hasta las 19:30, hasta las 20, pero estamos pasadas las 20. Y mirá lo que es el tránsito, Marce, mirá. No, es Ahí te un mostramos. caos eso. Marce, escúchame, son las 8:20. En realidad, el regreso era antes, con lo cual no me quiero imaginar lo que eso debe haber sido también hace media hora. El punto es este, había que evitar esta situación. Uno entiende que los controles tienen que estar apostados y que hay una realidad. Tal vez ahora se apuran por mostrar ese control, pero el punto es tampoco esa situación, porque si no es caótico volver y regresar a casa. Y por otro lado, la realidad es que el que regresa seguramente hasta ahora está haciendo ese regreso desde el trabajo. Yo te quiero preguntar una situación, si más o menos pudiste sacar un promedio. ¿Cuánto más se demora para poder transitar en este acceso? De lo que habitualmente dio, ¿no? No, por eso, no hay tanta demora. Lo que sí hay es mucho tránsito. Quizás si a esta hora subís en Constitución y vas a tardar unos 10 minutos más. Ponele, 10, 15 minutos. Porque lo que te digo es, acá hay como un embudo, acá se junta. Mirá lo que es esa imagen. Mirá, Marce. No, acá te está dando Claudio me agarro Merino. la cabeza porque la imagen, a ver, imagino esas personas que están regresando cuento, del trabajo uno, cansados y... Sí. Te cuento 1, 2, 3, 4, 5 carriles de autos. A ver, sí, 5 carriles. El que ves a la derecha, ahí donde pasó la combi, ese es para colectivos. Y los colectivos, sí, están estrictos con los colectivos. Si vos ves que no los paran es porque prácticamente no hay pasajeros. Ahora, el colectivo que viene con un poquito de gente se para, se sube la gente de prefectura, es la que está acá, la Fuerza Federal de Prefectura, y pide los permisos. Mientras esto no ocurra, el colectivo pasa. Mira, ya viene uno atrás. Sí, lo estamos viendo, mira. Pero acá el tema son los autos, Marce. Muchos autos, mucha moto. Bueno, así está a esta hora el control aquí en el Puente Porredón. Bueno, es importante que lo tengas presente. Gracias, Marcelo, por tu trabajo. Digo, es importante tenerlo presente porque es un plus extra que también tenemos que respirar hondo y adaptar a nuestra nueva vida, ¿no? Que los controles ahora sí son estrictos y que esto implica una demora extra. Lo vimos el fin de semana, ahora lo estamos viendo en lo que es el primer día de las, entre comillas, nuevas restricciones, en donde el control es más importante y donde vemos un despliegue que hay que ver si persiste a lo largo de los días. Yo quiero cambiar un poco de tema, pero en un ratito voy a ir con mis compañeros para ver qué información hay sobre el tema de los controles, cuáles fueron los primeros resultados. Les decía, cambiamos un poco de tema y la propuesta de nuestro programa hoy pasa por qué está pasando con los médicos y con aquellos que tienen que comandar hoy hospitales y clínicas. ¿Qué situación tienen delante en esta segunda ola que hoy veíamos una noticia que venía de Estados Unidos? Atención, ya están hablando allá de una tercera ola. Y el epicentro de esa tercera ola sería Sudamérica. No sabemos bien a ciencia cierta qué significa esto, pero por lo pronto la pandemia está haciendo estragos con nuestra economía y con nuestra salud en momentos en donde en realidad se corre el velo y vemos la falta de financiamiento que hay, la falta de infraestructura que había en los hospitales. Estamos en comunicación con Ignacio Previgliano, que ya nos está escuchando. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Él es director del Hospital Fernández. Marcela? Así que digamos que palabra más que autorizada, Ignacio, para hablar en primera persona y contarnos en esta etapa, con nuevas restricciones, cómo lo estás viviendo vos desde este lugar que es el tuyo, el de tener personal a cargo, el de tener que estimular ese personal y ante la eventualidad de una tercera ola también. Bueno, ante todo te felicito porque veo que has cambiado de casa y supongo que será para bien, así que me alegro mucho por vos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos en una situación que, bueno, ya lo estamos conversando hace tiempo. Los últimos datos de la ciudad es que tenemos el 93% de las camas de terapia ocupadas. La buena noticia es que el incremento del requerimiento de camas de terapia intensiva bajó al 1.5%, lo cual nos permite alejar el tiempo para que se produzca una saturación mayor del Ignacio, sistema. Esto que estás diciendo que me parece central, que es, bueno, bajó un poco esa presión. Obvio, estamos en un nivel que daba miedo mirar esos números, ¿no? Pero
este mínimo descenso que les dio un poquito de alivio a ustedes, digo, al manejar y administrar los recursos que tienen, ¿está íntimamente ligado a las nuevas restricciones? Bueno, yo personalmente creo que sí, pero también tenemos que ver que el aumento vertiginoso que hubo de los casos estuvo más vinculado a lo que pasó 14 días atrás, y 14 días atrás fue Semana Santa, ¿no? Es decir, que está todo muy mezclado, lo epidemiológico. No hay nadie que hoy pueda decir que es el dueño de la verdad en qué es lo que está pasando. Son todas hipótesis, son todas cosas que nos llevan a esta situación. Y la verdad es que yo parezco marciano, ¿no? Pero la verdad es que yo quiero llevarle calma a la gente en el sentido de que el sistema está estresado, está al borde de la saturación, pero estamos dando respuestas. En los próximos días se van a abrir 50 camas más de cuidados críticos en el ámbito de la ciudad, y nosotros personalmente vamos a abrir 10 camas. Abrimos en la semana pasada 19 camas críticas y ahora vamos a abrir 10 camas más, de manera tal de que podemos seguir dando respuesta. Esto es sumamente importante. Yo te agradezco que le pongas una pizca de optimismo ante una situación tan extrema, porque la realidad es que hay mucha gente asustada. Y lo veníamos dialogando también con muchos médicos. Ojo que tampoco el miedo y el terror ayuda, porque el terror paraliza, y también hay que atender otras especialidades médicas. Insisto, la gente no tiene que dejar de ir al médico por miedo al COVID. No sé si compartís esta opinión, pero algunos médicos nos estaban diciendo, ojo que bajaron las consultas, y hay un montón de situaciones de la salud que son integrales para la vida que hay que atender. Bueno, te pongo un ejemplo concreto. Nosotros con las máximas restricciones del año pasado, con el lockdown total, las consultas en la guardia bajaron a 40, 30, entre 30 y 49 por día. Ese fue el rango en el que se manejaban. Históricamente fueron 390, 420 consultas por día, y hoy estamos en 100, ¿entendés? Es decir que, a pesar de que no tenemos restricciones severas y todo lo demás, nunca volvimos a tener la cantidad de consultas que teníamos por guardia. Bueno, esto es central, porque después ustedes, que son los médicos, tienen que atender casos que no debieran ser de urgencia, porque se demoró el control, se demoró la consulta con el médico. Por eso me parece clave esto que estás proponiendo, tratar de llevar dentro de este marco que es tan complicado y además incierto, como esta segunda o tercera ola que se puede llegar a venir, la calma de que por lo menos hay una reacción, hay un emplazamiento de mayor cantidad de camas, o sea, se está tratando de manejar la situación, aunque somos obviamente un país pobre. Ignacio, yo te quiero hacer una pregunta en todo este año y medio que tuviste que sortear esta batalla, porque la realidad es que es una batalla contra el COVID. ¿Qué diferencias notás en el personal médico hoy? Mira, el personal médico está cansado. Estos pacientes son pacientes que consumen mucho tiempo del personal de salud. Consumen mucho tiempo del personal de salud porque son, primero, pacientes graves, con insuficiencia respiratoria de comienzo, pero que después se van agravando y van apareciendo cosas nuevas. Pacientes lábiles, es decir, que son frágiles, que cualquier pequeño cambio hace que todo lo que uno viene haciendo se desmorone. Y pacientes que tienen en la terapia intensiva una alta mortalidad, con lo cual generan cierta desazón, ¿no? Claro. La mortalidad en la terapia intensiva del Hospital Fernández está en el 40%, al final de la internacional alta de terapia intensiva está en el 36%, y al alta hospitalaria, fuera de la terapia intensiva, se muere un 5% más, un 4,5% más. Es decir, que esta es la realidad que es dura para el médico. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlos mucho estos pacientes, hay que darlos vuelta para un lado, para el otro. Se ponen en el respirador, pero para que respiren bien hay que ponerlos boca abajo. El 35% de estos pacientes son obesos, con lo cual hacen falta 5, 4, 6 personas para darlos vuelta y que puedan respirar bien. Digamos,
exigen un trabajo del equipo de salud fenomenal. Y esto cansa. Pero ¿por qué cansa? A ver, si no, uno queda como que el médico se cansa fácil. Y esto no es así. Mira, Ignacio, a mí realmente me conmovió mucho unas fotos que circularon el fin de semana de unos médicos que estaban en las guardias, donde normalmente los médicos, ya creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, la mayoría tiene que dormir un ratito porque tiene la noche entrecortada y de día vuelve a atender. Y estaban con todo ese equipo que se ponen de pies a cabezas, durmiendo en una silla con incluso esas mascarillas plásticas y el barbijo. Y uno se pregunta cómo puede una persona descansar de esa manera y al otro día estar lúcido para seguir trabajando. La realidad es que de ninguna manera. Yo creo que los médicos son los más expuestos hoy incluso a la fatiga. Médicos, enfermeros y kinesiólogos. Claro, sí, todo el personal de salud. ¿Sabes, Marcela? Porque es lo que yo te decía antes. Habitualmente, la terapia intensiva, por ejemplo, te pongo la del Hospital Fernández, pero cualquier otro hospital público está más o menos en la misma situación. Antes del COVID, el 97% de las camas de la terapia intensiva del Hospital Fernández estaban llenas, ¿sí? Porque es la habitualidad de pacientes de alta complejidad. Pero ¿qué pasa? Pacientes con las características que tienen los pacientes COVID eran un 20, un 25%, es decir, había 3, 4 pacientes con esta gravedad. Ahora tenemos las 12 camas de cada sala COVID con estos pacientes que hay que darle todos estos cuidados permanentemente. Entonces, todas las previsiones que uno había hecho, que es un médico cada 7 pacientes, en estos pacientes por ahí se requiere un médico cada 4. Claro. O suplirlo con un kinesiólogo o con alguien un residente que colabore con los médicos de planta. Clarísimo, ¿entendés? Ignacio. ¿Sabés que está Martín Angulo, que está en Zoom, porque también está cumpliendo con un aislamiento obligatorio, que tiene una pregunta para vos? Así que lo sumo en esta modalidad virtual para que te pueda preguntar. Con todo gusto. ¿Qué tal, Martín? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Dijo al comienzo que el aumento de casos que estamos viendo se relacionan directamente con lo que fue el feriado largo de Semana Santa. Cuando terminen estas medidas que dispuso el presidente de la Nación el próximo 21 de mayo, vamos a estar muy cerca de otro feriado largo, el del 25 de mayo. Si para esa fecha los casos siguen bajando, su recomendación es que no se puede hacer turismo para evitar un rebrote de casos por esa movilidad. Y también le quiero preguntar si las medidas de restricción, las últimas que se dictaron, alcanzan o por lo menos desde el punto de vista médico deberían haber sido más. Mira, en primer lugar, lo que lograron las medidas de restricción han sido eficaces, porque lo que ha disminuido drásticamente es la cantidad de consultas en la unidad de febriles de urgencia y en parte de los casos leves. Es decir, que esto es importante porque lo que hemos visto y la experiencia que tenemos es que primero suben los leves, después los moderados y después los graves. Y cuando bajan es al revés, bajan primero los leves, después los moderados y después los graves. Los graves bajan más tarde porque ustedes saben que estos pacientes, como yo les explicaba antes, la gravedad que tienen cuando salen de la fase aguda del COVID, que son los primeros 15 días, después aparecen una serie de complicaciones que es la debilidad neuromuscular, la polineuromiopatía, que hace que los pacientes estén prácticamente como cuadriplégicos, que apenas puedan mover la manito así, y esto lleva tiempo para recuperarse y lleva tiempo para sacarlo del respirador. Entonces, las internaciones se prolongan muchísimo. Y esto pasa en todas las edades y en la experiencia nuestra en el hospital, en todos los niveles. El promedio de internación de estos pacientes es 16 días. Pero si nosotros tomamos la mediana es una cuestión matemática donde vamos a poner la vara en el lugar donde se reúnen el mayor número de casos, y el promedio en este caso no sirve tanto porque hay pacientes que están 3 días y otros que están 36. Bueno, la mediana de la internación en el Hospital Fernández está en 26 días, ¿entendés? Entonces, esto hace que, y esta es la razón por la que se saturan las terapias intensivas. Esto es lo que clave, está pasando. Ignacio, y retomo el punto central, porque realmente lo que te pregunta Martín es lo que también nosotros nos preguntamos mucho
antes, ¿no? En la Semana Santa, cuando vimos que en el verano se relajaban los controles, si era momento para relajarse y hacer turismo, si era momento para viajar a Brasil, como se hizo. La realidad es que tampoco nadie desalentó esa situación por parte de la comunicación oficial del gobierno. Te invito a que también retomemos este tema del turismo. ¿Qué consideración tenés vos? Mira, sí, el problema no es el turismo, el problema no es una cosa puntual, el problema es el descuido. El problema es que vos te descuidás y te enfermás. Y de hecho, lo que estamos viendo es que hay casos mucho más jóvenes que los adultos mayores, como yo, nos cuidamos un poco más. Los mayores de 70 años, el 85% está vacunado y de hecho tenemos muchos menos pacientes añosos en las terapias intensivas que en la primera ola. Y la verdad es que yo apelo, además de las restricciones, porque claramente si el individuo, si la sociedad no está madura como para tomar las medidas concretas y correctas que tiene que tomar, alguien lo tiene que poner, así que yo en eso estoy de acuerdo, no lo voy a discutir, siempre estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo a lo mejor en otras cosas, pero en las restricciones había que ponerlas, pero yo sigo apelando al comportamiento social individual, ¿entendés? Es decir, yo me tengo que mantener la distancia, tengo que ponerme mi tapaboca o mi barbijo, tengo que lavarme las manos frecuentemente y evitar las aglomeraciones. Yo me puedo ir de vacaciones en Semana Santa o me puedo ir en el 25 de mayo, pero ¿qué? Me voy a un lugar donde no voy a estar hacinado. Me voy con mi esposa, mi nieto, o mi madre, mi nieto, mi esposa, pero digamos nunca más de 4 o 5 personas, depende de los lugares, y ventilando todo, cuidándonos. Claro, Sí, es clave eso, Ignacio, es clave lo que estás diciendo, la conciencia individual, la conciencia ciudadana también. Mariano, la última la haces vos. Mariano Yese, ¿cómo le va, Horacio? ¿Cómo está? Ignacio. Ignacio, preguntarle lo siguiente, médicos asesinos, las pintadas en las puertas del Fernández, Plandemia, ¿quién cree que está detrás de esta ofensa, no? Ahí tenemos las imágenes, son realmente lamentables, Plandemia, médicos asesinos. ¿Por qué le parece que hay una parte de la sociedad miserable o que demuestra la miserabilidad ante todo? Mira, la verdad es que yo no tengo explicaciones ni palabras, ¿no? Vos sabés que de lo que habla esto es de que la gente que escribió esto es gente que tiene un nivel intelectual superior a la media, ¿no? Porque yo no sabía lo que era la Plandemia, tuve que meterme en internet y ahí aprendí que Plandemia viene de Plandemics, que es un documental con información falsa, que había una médica líder de esta opinión, donde cada uno de sus opiniones fue desacreditada por la autoridad científica correspondiente. Los pandémicos dicen que esto no es una pandemia, sino que es una epidemia planificada. Son los que hablan de que, bueno, todas estas teorías conspirativas, los que hablan del dióxido de cloro y de todas estas noticias falsas que angustian mucho a la sociedad y que no nos olvidemos que un chiquito de 5 años se murió en negro porque le dieron dióxido de cloro. Claro. Es decir, me parece que esto es un ataque de alguien preparado, no es un ataque así al voleo, ¿no? Y es ir a pegar al centro de donde nosotros estamos brindándole a la gente la mejor atención. Y mira, te voy a dar una de cal y una de arena. Frente a toda esta miserabilidad, frente a todas estas agresiones gratuitas, yo te decía que estamos por abrir 10 camas más de cuidados críticos en lo que era la unidad coronaria. ¿Sabes cómo vamos a abrir en parte esa unidad de cuidados críticos? Porque la Fundación Fernández lanzó una campaña para seguir ayudándonos en la pandemia como nos ayudaron en la ola anterior. Entonces, frente a las miserias, mostrar la grandeza. Es decir, así como hay gente que nos va a agredir, gente que va a decir cualquier cosa, no nos importa. Tenemos gente buena que va a trabajar con nosotros y que va a trabajar por los otros.
A mí me parece que si nosotros no empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, no va a haber tercera ola, cuarta y quinta. Hay una frase que a mí me encanta, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Tal cual, claro. Totalmente. Entonces, en esta cuestión es donde yo quiero poner nuestro servicio como personal de salud, nuestro servicio a la gente, y que sepa la gente que yo estoy tremendamente orgulloso de la gente que lo va a atender, porque son todos tipos y tipas que están rompiéndose el lomo, que como vos decís bien, no duermen, que trabajan en más de un lado, que trabajan en más de un lado para tener un ingreso mensual acorde a las expectativas de vida que tienen ellos. Es decir, tenemos que tener en cuenta todo esto, pero todo esto lo hacemos porque el médico nació para ayudar al otro y para servir al otro. Gracias, Ignacio, clarísimo, y la verdad que es así. Es la vocación, ¿no? Y la vocación de servicio. Absolutamente. Que podemos estar de acuerdo o no, pero la verdad es que la agresión no cabe, ni siquiera le tenemos que dar ni un minuto de aire a la agresión. Me quedo con esto que vos decís y además resaltar el enorme trabajo que están haciendo en un hospital que realmente ha sido escuela para muchos médicos y sigue siendo. Gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Marcela, a tus órdenes siempre. Gracias, Ignacio. Bueno, la realidad es que para todos el COVID es algo realmente nuevo. Todos los días tenemos noticias que nos desafían. Hoy decíamos, el New York Times en Estados Unidos publica que se viene una tercera ola y uno dice, no estamos todavía agarrando, o sea, tratando de hacer frente, agarrándonos entre todos, iba a decir, para tratar de sortear las trabas de esta segunda pandemia, y ya vemos noticias que llegan desde Estados Unidos advirtiendo que el epicentro de una tercera ola estaría situado justamente en Sudamérica. Y sobre esto yo quiero invitarlo, que ya está con nosotros, al doctor Jorge Hefner, que además de doctor Jorge, nosotros casi que te digo, convivimos, ya somos una burbuja, ayer nos vimos. Bueno, la realidad es que lo traemos siempre al doctor Hefner, porque además de ser médico, es investigador. Bioquímico. Bioquímico, pero me parece interesante esto de investigar y tratar de llevar claridad. Lo primero que quiero preguntarte es sobre esta noticia. ¿Qué hay sobre esto de una supuesta tercera ola? No, es hipotético, no hay nada demostrado, porque mira, si hay algo que están dando muy bien, aunque nosotros tenemos pocas, son las vacunas. Si vos fíjate que las vacunas en los últimos días no tuvimos fallecidos en Israel, en Reino Unido en 3 meses restricciones, más vacunas, bajaron de 60.000 a 2.000 casos y liberaron las actividades. Y en la Argentina, sobre la base de un estudio de 2.800.000 personas vacunadas con una dosis de Sputnik, están protegidas en un 80 y pico, casi un 90% de acceder. Entonces, realmente yo creo que ahora estamos en la peor situación de la pandemia, pero con una luz. Y hay que plantearlo, porque si no parece que es todo noticias catastróficas. Terrorífico, o sea, no nos da respiro, la realidad es que la gente se pone muy nerviosa. Me parece crucial esto que estás diciendo. Por otro lado, también preguntarte sobre esto de la vacunación. La realidad es que todo tiene sabor a poco. Lo veníamos discutiendo este tema. Es un recurso escaso en el mundo y, por supuesto, también en Argentina. ¿Qué novedades hay sobre la negociación de la llegada de nuevas vacunas a Argentina? Mira, de otras variantes, digo, ¿no? De las que no vimos todavía en Argentina. De vacunas. Sí. Mira, hay noticias buenas que no son inmediatas. Se van a fabricar a través de Richmond la vacuna Sputnik y a través de otro laboratorio la vacuna Sinopharm, y ambas están encaminadas. En lo inmediato tenemos una mala noticia, que es China. Va a ser una campaña de vacunación tremenda conmemorando el aniversario. Llegan estas 2 millones de Sinopharm y paramos por Sinopharm. Dentro de la parte buena es que se desbloquearía la llegada de nuevos cargamentos de Sputnik, cosa que es muy bueno. Oxford AstraZeneca tendríamos 2 vías accesorias de entrada. Se cerró la de India. Claro, que es la que venía, hasta ahora es lo que llegó. Lo que llegó de AstraZeneca venía de India. Habría, primero, que hay un retraso muy grande en lo que fue la producción de vacunas Oxford AstraZeneca en laboratorios Insud, en la localidad de Guernica. Se destrabaría el ingreso de 2 o 3 millones de dosis en las próximas semanas, y después hay un fondo de Oxford AstraZeneca que Estados Unidos no está usando, de más de 60 millones, que también parcialmente se destrabaría para América Latina. Y por otra parte se retomaron las negociaciones con Pfizer y con Moderna. La entrega no sería inmediata, sino sería quizás
si las negociaciones van bien, a partir de junio. Entonces tenemos un universo complicado. Tenemos 10 millones de vacunas, 8 millones de vacunas ya administradas. Yo creo que en las próximas semanas se va a ir destrabando la entrega para cubrir lo que nos falta en lo inmediato, nos falta muchísimo. Las personas mayores de 60 años y los menores de 60 años que arrastran comorbilidades. Jorge, quisiera compartir con vos un material que estuvo trabajando Mariano Yese desde temprano, que me parece interesante, que es el GPS de la vacunación. Yo lo propuse de esa manera, que es para que vos también, si estás en tu casa, sepas, ahora me toca ubicarme en el listado de espera o no. Contanos un poco cómo está eso. A mí me gustaría poner en escena, en esta vuelta de tuerca que tenemos a la noche en el programa, en Dicho Esto, es si no hay que replantearse bajar la edad de vacunación o cambiar el orden de prelación en virtud de cómo ha bajado el promedio de muerte en la República Argentina. Ahora me lo contesta. Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las personas o la franja etaria que se debe inscribir? Provincia de Buenos Aires, a ver. Está abierta la inscripción para personas de 18 a 59 años con comorbilidades, es decir, con enfermedades preexistentes. Sí. Adultos mayores de 60 años, personal de salud, seguridad, docentes y auxiliares docentes, ¿no? Esta es la inscripción abierta. Sí, porque hay un montón de docentes. Quiero decir esto porque escuché, obviamente, el debate político sobre la presencialidad o no de las escuelas. Quiero decir que hay un montón de docentes que todavía no están vacunados. No es que vayan, total. No, atención que todavía falta una gran población de docentes sin vacunar. Y que tampoco se van a testear. Porque podrían testearse cada 15 días y muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen, pero tampoco, no para todos están esos recursos. Estamos hablando a nivel país, no solo provincia. Bueno, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires las autoridades te dicen que no todos van a testear. Eso lo dicen las autoridades. Sí. Yo también confío en la conciencia de los pocos centros, docentes, ¿no? Digamos, también un docente que cobra sueldos que no son, no son fortuna. Tienen que ir a testearse fuera de horario a lugares que no están... Pablo, la mayoría de los docentes tiene más de un trabajo. Vos tenés hijos y sabes perfectamente que esto es así. Digo, tiene más de un trabajo, con lo cual también hay que facilitarle la vida al ciudadano, al trabajador. Y si vamos a hacer los testeos, tendríamos que priorizar a ver si se pueden hacer esos testeos en los propios colegios donde se está trabajando para que ese trabajador no tenga que dejar un trabajo justamente para poder ir a testearse. Pero retomando esto, por favor, la información central pasa por este tema, Mariano. Claro. Tratar de llevar la comunicación de quién se tiene que inscribir. Bueno, inscribirse en provincia ya lo conté. Ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires están inscribiendo y dando turnos para vacunarse a mayores de 60 años, ¿no? Fíjense cómo cambia según los distritos quién puede anotarse. En Córdoba hay una inscripción, en Santa Fe hay otra, en la provincia de Buenos Aires, recién lo contamos, y en Cava, mayores de 60 años. ¿Quién falta en el orden de prelación en Cava? Por ejemplo, tenés el personal estratégico, que todavía no ha sido convocado, las personas de 18 a 59 años con riesgo, que ya en provincia están siendo convocadas para inscribirse, en Cava no, y por último, otros grupos estratégicos, que se dice el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenías una pregunta, y la pregunta me parece que es esa, digo, para tomar este material que lo tratamos hoy a la tarde en tu programa, en nuestro programa. Ahora, ¿cuál sería? Digo, las autoridades no están pensando en vacunar otra franja etaria por la cantidad de muertos en determinadas edades. Bueno, retomo el tema que decís. El promedio de edad de internación en terapia intensiva, a diferencia de la primera ola, que estábamos en los 70, es 53 años hoy por hoy. Ahí estamos. Entonces, un sector de estas personas arrastra comorbilidades y otros no. Hay personas relativamente jóvenes que llegan a terapia. Ahora, habrá que decidir si entonces focalizamos vacunar por arriba de los 50 años, porque como hay un universo estrecho de vacunas, entre medio de los docentes o entre medio de gente que está todo el día en la calle, policía, gendarmería, seguridad, los chicos que hacen toda la parte de repartija a través de distintos servicios, es una decisión difícil. Ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros? Yo creo que nosotros con 7 u 8 millones de dosis más. ¿Sí? Otra cosa es las segundas dosis que tienen que venir a los 4 meses. Realmente estaríamos entrando en un periodo de un poquito de mayor tranquilidad. Y esa es la pelea. Tenemos que darle tiempo a que lleguen esas vacunas. Por eso es tan importante respetar las medidas de restricción hoy. Entonces, si vos me preguntas, ¿cambiar el criterio? Habría que pensarlo. No es una cosa de decir cualquier cosa. Habría que pensarlo porque estamos viendo que ingresa a terapia gente por arriba, pero apenitas por arriba de 50 años y que no le va bien.
Ahora, bueno, los otros sectores, la docencia. Todos estamos preocupados por la presencialidad y hay muchísimos docentes que no están vacunados. Sería muy importante porque, como vos decís, tienen pluriempleo. Totalmente. Y de hecho, sumo a esto la protesta de muchos otros sectores, que hay cierto personal que no fue considerado estratégico, pero son empleados públicos que están en una tensión constante, y hablo sobre todo en el territorio de las intendencias, de los municipios y a nivel país, están en contacto con gente, dicen... levantan la mano y dicen, ¿por qué yo no? Y hay que atender esa situación, sobre todo porque todos quieren priorizar su trabajo y yo confío en que la gente quiere ir a trabajar. Nadie quiere quedarse encerrado, pero para eso hay que vacunarse. ¿Pablo? Doctor, hoy se conoció negociaciones con AstraZeneca para fabricar acá. Se conoció que Sinopharm se va a empezar a tratar de fabricar acá. La Sputnik se va en principio a envasar acá y más adelante también fabricar acá. ¿Hay capacidad en el corto plazo para que eso se haga? Cuando digo corto plazo pienso en los próximos, no sé, 3 meses. Sí, hay capacidad, hay que articular. Y la Argentina es un país que, en base a la experiencia nuestra, yo reflejo mucho lo que es el ambiente científico, que tendrá que interactuar con universidades, con el sistema de salud. Nos cuesta interactuar gente que venimos de distintas experiencias. Vos me decís que si hay capacidad, yo te digo, por ahí la semana que viene, no. Pero si es política de esto, sí. O sea, en 3 meses podríamos tener una vacuna que se hace de punta a punta acá y se aplica. Bueno, vos fíjate, se planteaba antes que no teníamos capacidad de envasar y alicuotar, y sin embargo el laboratorio Richmond mandó una primera remesa de 20 y pico mil dosis. Entonces, si articulamos y priorizamos, yo creo que en 2 o 3 meses tenemos todas las capacidades, porque no hay que importar el recurso más complejo de todos, que es el recurso humano. Porque el recurso humano en el ámbito científico y tecnológico hay muchísima experiencia y está dispuesta a todos a dar un paso adelante. Bueno, eso es sumamente optimista, ¿no? Cuando criticamos tanto lo que es la industria nacional, saber que tenemos esa capacidad y que vamos a poder resolver todos los eslabones para la producción de una vacuna, sobre todo cuando hubo tanto complejidad en función de los envasados y la puja que hubo entre México y los Estados Unidos, me parece clave. Martín Angulo, que está ya en su casa por Zoom, tiene justo información... Nacho Ortelli me están corrigiendo. Nacho Ortelli tiene información justamente de la vacunación con AstraZeneca, ¿no? Una polémica sobre si se cortaba o no la provisión, que acá Jorge nos estaba aclarando. En principio no será así, pero súmate, Nacho. ¿Cómo estás, Marce? Sí, efectivamente. Hoy hubo una reunión importantísima en Casa de Gobierno entre Cecilia Nicolini, la asesora, te diría la mujer en la que más confía Alberto Fernández en este gobierno, la ministra de Salud Carla Bisotti, el embajador británico Mark Kent, justamente para intentar destrabar y que sea la Argentina quien produzca las vacunas de AstraZeneca. Básicamente el planteo de las funcionarias argentinas giró en torno a, bueno, por favor necesitamos la ayuda de ustedes como Estado, es decir, de Mark Kent que interceda. ¿Por qué? Porque AstraZeneca incumplió cada uno de los acuerdos que habíamos hecho a lo largo de estos meses. De hecho, el planteo de las funcionarias argentinas fue, tenían que haber entregado vacunas en marzo, tenían que haber entregado vacunas en abril, nada de esto ocurrió. AstraZeneca se limitó a informar que podía entregar antes del 30 de junio vacunas y con ese argumento se mantiene prescindente y no da definiciones respecto a cuándo van a llegar las vacunas. Nosotros en este programa contamos hace algunas semanas una discusión muy fuerte entre Santiago Cafiero y las autoridades de AstraZeneca que habían llegado a la Casa Rosada. Esta reunión no trascendió, fue secreta, en la que hubo un reclamo muy importante de Santiago Cafiero que les planteaba, bueno, nosotros no recibimos vacunas, pero ¿por qué ustedes se encargaron de filtrar de que iban a llegar esas vacunas y nos meten en un lío político impresionante? Porque recordá, Marce, ahora llegaron vacunas, pero hasta hace algunas semanas la Argentina estuvo muy cerca de quedarse sin stock de vacunas, con todo lo que eso implicaba, sobre todo por la estrategia multivacuna que había empleado el gobierno y que de alguna manera exponía que no habían hecho negociaciones con Pfizer. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas vacunas son? ¿Cuántas dosis son las que están pendientes? 22 millones. Argentina compró 22 millones de vacunas y no llegó ninguna, Marce. Por eso la importancia de que sea una negociación Estado con Estado. Y además, que sea una negociación... Nacho, mientras vos hablabas, teníamos la información que bien precisa pasaste, se pagó el 60% de eso que no llegó. Es decir, estamos en una situación en donde, como todo,
tenemos que demostrar capacidad de pago. Lamentablemente en los países más pobres nos pasa eso. Entonces se pagó el 60% a cuenta de lo que iba a llegar. Es decir, que en definitiva hoy es una virtual estafa. Exactamente. Argentina pagó 60% por adelantado, no llegó ninguna. Argentina demostró compromiso, voluntad de pago. Y Argentina tiene algo que no tienen otros países, que es capacidad, como decía el doctor Hefner, para hacer esas vacunas. Para producir esas vacunas, tiene el recurso humano y también tiene la tecnología, que no es menor. Recordemos, aquí en Argentina se hicieron vacunas que después se fueron a México a envasar y que nunca volvieron. De esas vacunas que se hicieron en Argentina, no volvió ninguna, con lo cual el planteo de las autoridades argentinas era concreto, era: por favor, ayúdennos a que AstraZeneca tenga un gesto, porque nosotros ya pusimos de nuestro lado. Como bien decía Pablo, también está la intención de fabricar aquí las vacunas de Sinopharm, pero eso es una alternativa más lejana. Bueno, ¿qué decían hoy en Casa de Gobierno respecto a la posibilidad de hacer las vacunas de AstraZeneca? Bueno, Mark Kent quedó en contestar, quedó en hacer el planteo, en trasladar, pero igualmente no deja de ser una decisión de AstraZeneca y también que tiene que ser un convenio con un privado argentino. No puede ser con un privado con un Estado. Nuevamente, claro, no un se Estado puede caer nacional. en esa situación. Mira, esto es como las negociaciones de deuda. Perdón, yo siempre meto la situación económica, pero porque está íntimamente relacionado. Claro. Cuando el Estado soberano, cuando la nación debe dinero afuera, las poblaciones que están dentro de los territorios, las provincias, no pueden salir a pedir prestado sin pagar el costo de que el que está más arriba no pagó antes. Se paga en interés, se paga más. Con lo cual el paraguas de la negociación a nivel nacional es sumamente importante. Esto que te está diciendo Nacho es que por más que haya voluntad, por ejemplo, de Axel Kicillof o de Larreta de sentarse a negociar con los privados que están vendiendo las vacunas, es muy difícil si no se destraba a nivel nación. Ahora, quiero participar de esta situación a Jorge. Esto pasa en otros países, no es algo de la negociación industria nacional argentina. Digo, todos los países se manejan así. De hecho, varios países de Europa están haciendo juicio contra Oxford AstraZeneca porque no cumplió. Ahora, acá en la Argentina particularmente, lo que molesta es que salieron 20 millones de vacunas. No solamente compramos 20, sino que salió el principio activo amplificado y lo que faltaba era filtrar, envasar, fraccionar. Entonces salieron esas vacunas. Vos fijate India, que está pasando por una situación pésima. No sale una vacuna ahora de India. Entonces nosotros, a través del Estado, habría que hacer algo. No sé, un apriete, una negociación, plantear, pero no puede ser que nosotros sigamos produciendo semanalmente no sé cuántos millones de vacunas y no queden las dosis acá. Algo en ese sentido habrá que plantear. Y por el lado del optimismo, sí. Quiero resaltar esto que estabas diciendo. Argentina tiene capacidad para producir esta vacuna de principio a fin, es decir, hasta el embotellado y la etiqueta. No es menor, digo, en otros países no pasa y por eso se traba tanto la distribución. Si eso sucediera, ¿significa entonces que vamos a tener plenitud de vacunas? Yo ya te diría para el segundo semestre del año para nuestra población. No sé si plenitud, pero si nosotros, todos estos grupos que recién estábamos charlando, los logramos cubrir, es otro mundo. Es otro mundo. Y esa perspectiva está planteada. Yo creo que la gran pelea, esta guerra que tenemos planteado contra este virus monstruoso, es una guerra que se decide en un sentido en los próximos 2 meses. En los próximos 2 meses. Si cubrimos con la vacunación que está mostrando con cualquiera de las vacunas andar también, entramos en otro momento. No en un momento de dramatismo donde parece que se ha naturalizado, pero tener 500 fallecimientos en un día más, realmente es algo monstruosamente penoso, digamos. Eso es, entraríamos en otra situación, Para eso tenemos que bajar dramáticamente el número de contagios. No puede estar más en 20 y pico de mil por semana, tenemos que hacer que baje a 10.000 por lo menos. Eso es importante. A ver, claridad sobre esta situación. Las restricciones que se perpetuaron en el tiempo, es decir, estas no son nuevas, son las que ya estaban, solo que ahora hay control. Se tomaron en función de una decisión clave que fue amesetar ciertos valores de las estadísticas que mira el gobierno, que son los contagios, la cantidad de camas utilizadas, digamos, y las que restan por ocupar, que son las camas de terapia intensiva, que eso también era un porcentaje que estaba preocupando mucho, y por otro lado también el nivel de muertes, ¿sí? La mortandad. Cuando vos mirás el mapa, ¿cuánto más uno tiene que imaginar un país con restricciones para llegar a esos valores que vos estás
proponiendo, ¿no? De acuerdo a la magnitud de las restricciones. Es decir, si vos me preguntás mi opinión, yo creo que las restricciones son correctas, nos quedamos cortos, un poco. Vos recién hacías al doctor que es director de Fernández una pregunta por Semana Santa. Sí. Bueno, de hecho, se desalentó, pero no alcanzó. Entonces, en una visión retrospectiva, tendríamos que haber hecho algo más duro. La frontera con Brasil se cerró. Quizás se tendría que haber cerrado un mes antes la frontera. Bueno, aprendamos de esto. Entonces, en este momento se imponen medidas drásticas para no padecer más y para poder retomar después tranquilamente la presencialidad o con mucho más tranquilidad. Entonces, yo realmente creo que tenemos que avanzar sobre medidas sin temores en un periodo acotado, 10 días, 15 días, cumplirlas a rajatablas. Y en relación al 25 de mayo, no hay turismo interno. Ah, esto es importante, ¿no? Porque no tiene que haber turismo mucha gente dice, interno. pero yo tengo un viaje pendiente, ya pagué mi pasaje, quiero ir a descansar, el estrés, etcétera, etcétera. Por supuesto que uno atiende todos los frentes y además hay que decirlo, Jorge. Digo, la industria de turismo da empleo formal en una Argentina en donde eso no abunda. Pero más allá de esa situación puntual de este sector que hay que atender, uno se pregunta en qué condiciones llega ese feriado. Y si alguien quiere de alguna manera usar estos días para ver a su familia o esparcimiento, ¿cómo debe ser ese encuentro? Quizás es redundante, pero me parece que es importante recordar cómo tiene que ser ese control. ¿Sabes por qué te propongo esto, que lo hagamos juntos? Porque veíamos el otro día en un móvil que estaban trabajando nuestros compañeros, por ejemplo, las mesas dispuestas en un bar. Claro, muchos dijeron, bueno, no se puede reunión social. Nos juntamos, somos 15, nos juntamos en un restaurante de día. Y la persona que es dueño de ese restaurante se queda en una situación que no sabe si dejarte o no entrar. Mesa de 15, ¿puedo o no puedo? Estoy habilitado, tengo que trabajar, lo hago. El intendente que ve esa situación dice, bueno, no están haciendo nada que esté fuera de la norma, miran las normas. Bueno, vamos a lo que es la conciencia ciudadana. ¿Cómo tenemos que comportarnos en nuestros espacios de esparcimiento? Primero tendrá que haber un mensaje unívoco de toda la comunidad política. Acá no hay lugar para grietas en un momento de 500 fallecimientos diarios, ¿de acuerdo? Y segundo, todas las medidas son las clásicas. Uso del barbijo. Vos salís, yo salgo de Facultad de Medicina, me cruzo esa Plaza Jusey que hay enfrente y tenés la mayoría respetando, pero hay un sector significativo que usa el barbijo como tapamentón, un llamado a la reflexión. En ambientes abiertos, ¿es menos probable contagiarse? Sí, pero si tenés 20 personas haciendo una ronda en el medio de la plaza, la posibilidad de contagio, encima gritando, saltando, que expelés más microgotitas, tenés. Entonces, tenemos que extremar, es momento de extremar esos recaudos si queremos en 2 meses retomar ciertas pautas de normalidad. Si no, no vamos a llegar o vamos a llegar padeciendo un número infernal de muertos. Sos clarísimo, Jorge. La verdad que muchas gracias y además llevar esta cuota de optimismo, que si los cuidados se cumplen, sobre todo los cuidados de acá a que se pueda vacunar a la población más vulnerable. Después tal vez haya posibilidades de ver escenas como vemos en Estados Unidos, donde la gente ya está vacunada y hasta se propone que se puede hacer actividad física sin barbijo y demás. La nueva normalidad, otra vez más, tenemos que hablar de eso. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hablando de Estados Unidos, hago referencia porque está nuestro número 1 allá, Adrián Sack, haciendo su cobertura. Adri, ¿me escuchás? ¿Llueve? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo miro para el costado, pero te miro en una pantalla. ¿Hablas de cobertura? Bueno, acá me estoy cubriendo justamente, porque esto es increíble. Realmente, cada vez que hablamos llueve, no sé qué pasó. Hoy pasó exactamente lo mismo. Nos estamos purificando, bueno, Adri. Vamos a tomarlo. El agua purifica, dice. Vamos a tomarlo. Claro, exactamente. Hace falta. El agua purifica. Pero ¿sabes una cosa? Me diste el pie exacto. Porque no es exactamente agua lo que busca alguna gente como recompensa por haberse vacunado contra el COVID. ¿Vos decís recompensa? ¿Qué es eso? Si las vacunas son un bien escaso. Bueno, aquí en los Estados Unidos no tanto. Y tanto es así, tan es así, que en el estado de New Jersey el gobernador Phil Murphy les ofreció a todos aquellos jóvenes que quieran vacunarse durante el mes de mayo, por cada vacuna que se den, una cerveza. Sí, ¿qué? Lo escuchaste bien. Para. Vas, exactamente. Así perdón que me ría, pero esto es una política pública. Yo me lo tomo con poco chiste porque tengo que relajarme ya hasta ahora, pero digo, ¿te canjean una cerveza por irte a vacunar? Esto es una situación de decisión de Estado. Es absolutamente increíble. Yo recuerdo cuando era chico, iba al Hospital Álvarez a vacunarme allá en Floresta, a vacunarme, no sé, contra el sarampión y me daban un chupetín.
Bueno, acá te dan un copetín. Acá es sería así, clientelismo. Es tal cual. Acá sería clientelismo. Imagínate en un hospital que te den una cerveza. Pero claro, o sea. ¿No? Yo me imagino que más de uno. No te la dan en el... Se da 3 veces sí, no te la dan en el hospital. Exactamente, ese es el tema. ¿Sabes lo que pasa? Es que los menores, o sea, los más jóvenes, no los menores, ya está, menores Ay, es por otro tema favor, que no me confundas, después. que los menores no tienen que tomar alcohol. Imagínate, bueno, pero si seguimos así, vos mirá, pensá que al principio de la pandemia justamente los epidemiólogos hacían campaña fuertemente contra el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol desinhibe y, bueno, los bares, sobre todo me acuerdo en el estado de Florida que los habían cerrado, los llamados coronabares, justamente porque se juntaban ahí, se sacaban el barbijo, se desinhibían y se volvían focos de contagio, ¿no? Lugares súper propagadores. Bueno, ahora sin embargo el gobernador Phil Murphy, que es la única ley de Murphy que tenemos que no es negativa ni pesimista, ofrece justamente usar el certificado de vacunación, no el mismo hospital o vacunatorio, sino el certificado de vacunación e ir a alguna de las cervecerías adheridas al programa estatal no a cambiar, sino contrapresentación del certificado que te den una cervecita justamente. ¿Esto por qué? Porque no se están yendo a vacunar aquellos que tienen entre 18 y 35 años. Aunque para tomar la cerveza tenés que tener más de 21. Esto hay que decirlo. Sí, por favor. O sea, los que están entre 18 y 21 quedan afuera. A mí me parece clave porque nosotros estamos en el ala opuesta, digamos. Acá hay gente que tiene miedo y que se quiere vacunar y que no encuentra ese recurso viable. La realidad es que Estados Unidos tiene un mundo distinto, es un mundo diferente. Es un mundo en donde hay tanta cantidad de vacunas que vos mismo nos contabas hace unos días que realmente hasta las tiran. Volviendo un poco sobre este punto, quiero preguntarte, ¿qué porcentaje de población joven está vacunada ya en los Estados Unidos? Bueno, los jóvenes, si se tiene en cuenta el segmento entre 18 y 35 años, no sería más del 22%, si no estoy desactualizando porque ese es un dato que tenía la semana pasada. Sí, pero nos da cuenta vacunar mucho más este segmento. Nos da cuenta de la diferencia con los adultos mayores que vos precisabas. En ese segmento etario está en el 85%. Fíjate la diferencia y eso tiene que ver también con cómo se percibe el riesgo a determinada edad, de cómo se instaló lo riesgoso que es el COVID en los adultos mayores, en donde penetró el mensaje de la conciencia. No así entre los más chicos. Y también quiero insistir sobre un punto, porque se habló mucho y había temor. Aquellos que no quieren vacunarse quieren que se respete esa decisión. Por miedo, porque muchos dicen, no, espera, yo no sé, no lo probaron esto. En 2 años vemos, yo no quiero porque no sé cuál es el efecto adverso. En Estados Unidos no se está obligando a la población a vacunarse, eso es importante también. No, de ninguna manera se obliga a la gente a través del Estado. El Estado no puede intervenir, salvo que sea una medida excepcional, para obligar a la gente a vacunarse. Sí, en cambio, las empresas privadas en el ámbito privado tienen la potestad de exigirles a sus empleados, con la justificación debida, ¿no? Por las funciones que desempeñan o por el espacio que ocupan en oficinas, en fábricas, en talleres, a vacunarse. Eso sí lo pueden hacer las empresas privadas. De hecho, hay antecedentes con otras vacunas, como la vacuna contra la polio en el pasado o contra otras enfermedades muy contagiosas, que esto lo han hecho las empresas privadas. Como también, por ejemplo, puede exigirlo un estadio. O para un evento deportivo, estar vacunado. De hecho, ahora lo que están haciendo cuando hay partido de fútbol, de béisbol o de fútbol americano o de básquet también, en la NBA se hace, es que te vacunan en el mismo estadio cuando vas, no como promoción. No es obligatorio todavía, pero ya una encuesta masiva que hubo hace poco de la Fundación Rockefeller y la Universidad de Arizona concluyó fue sobre casi 1000 empresas de distintos tamaños, todas de más de 250 empleados. El 65% de los empleadores dijo que va a obligar a sus empleados a vacunarse. No a todos, pero sí por ahí en los sectores donde más tienen que convivir
Claro. Porque pasa Adri, lo que está pasando ahora en la me parece que es un tema central, porque acá también se debate la libertad individual, ¿no? Y esto es muy relevante y hay que mirar los países en donde la vacunación casi que es algo pleno, porque el recurso no es escaso, para saber también qué va a pasar después acá. Pablo se suma a la conversación, quiere hacerte una pregunta. Adrián, recién Marcela decía, Estados Unidos nos parece otro mundo visto desde acá. ¿Allá también es monotema el tema del COVID como lo es acá? Porque acá prácticamente no se habla de otro tema por las consecuencias epidemiológicas, por las consecuencias sociales, económicas, educativas. ¿Allá también es monotema como acá? ¿Entre la gente? Mira, te voy a decir la verdad, lo era hasta que asumió Biden. Ya de hecho están desapareciendo algunos datos clave que a mí me cuesta encontrar, como antes lo podía encontrar a primera vista. Por ejemplo, el número de contagiados, el número de nuevos contagiados diarios. Hay un tema, y esto me atrevo a decirlo, de cierto blindaje a favor de Biden, ¿no? Los medios han apoyado masivamente a Biden para que llegue a la presidencia, así como han quitado a Trump del medio directamente. Hoy sigue censurado por las redes sociales, recordémoslo. Y entonces el tema, obviamente, sigue siendo central. No es que no se hable del COVID, se habla y todos los días. Y de hecho se habla únicamente con optimismo, ¿no? Se está hablando de la salida, de estar around the corner, o sea, a la vuelta de la esquina, que ya empezás a ver notas este fin de semana que pasó, sobre todo acerca del debate desde hasta qué punto realmente ya está empezando a quedar atrás la pandemia y hasta qué punto se puede llegar o no a la inmunidad de rebaño. De hecho, de eso sí se habla mucho, hay muchos artículos en todos los diarios acerca, o en los canales de televisión, acerca de si el fin de la pandemia va a ser llegar a la inmunidad de rebaño o si la inmunidad de rebaño es como un número ideal realmente, pero que en realidad nunca se alcanza. Pero sí todos coinciden que entre julio y septiembre ya estaríamos dejando atrás las restricciones más importantes que impiden a la gente volver a las oficinas o volver a ir a espectáculos deportivos, ya no necesariamente al aire libre. Ya al aire libre están empezando a ir desde esta semana, por ejemplo, acá en Atlanta, a ver fútbol americano, no todavía, a ver béisbol, sin necesidad de guardar distancia social. Es como que, ¿sabés qué sensación tengo, Adri, cuando vos nos hablas de todo esto? Es como si estuviésemos en la película de Volver al Futuro. Entonces, todo lo que vos nos narrás y relatás es lo que nos ilusionamos que pase pronto en Argentina. Gracias por este informe. La realidad es que el COVID es un tema que a nosotros nos importa, lo seguimos de cerca, pero como siempre decimos, Argentina tiene tantos problemas que atender, tantas situaciones en las que siempre parece estar en una eterna pandemia, ¿no? Ya está con nosotros Daniel Arroyo, que es ministro de Desarrollo Social. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, lo digo un poco con humor, ¿no? Pero la realidad es que Argentina tiene tantos frentes abiertos que esta pandemia nos agarra sin una estructura, sin infraestructura, sin caja. Nos agarra distinto a otros países del mundo. Quizás es algo redundante, pero vale la pena recordar que Argentina es un país pobre. Sobre esto hay un punto central que yo comenzaba hoy el programa de Luis, hablando de lo que es la inflación y la dificultad que se presenta cuando los precios de los alimentos aumentan para que una ayuda, para que ese esfuerzo que se hace por administrar ese recurso escaso, que es la caja del Estado, que hacemos todos con nuestros aportes, la administra un gobierno. Ese gobierno decide determinada ayuda, pero esa ayuda, mes a mes, como viene en pesos, se erosiona. Cada vez alcanza para menos. Entonces, quería sumarte en esta reflexión. ¿Cómo está la lucha contra la inflación? Vos que tenés que gestionar justamente y administrar la ayuda. Primero está claro en la Argentina que cuando suben los precios de los alimentos, sube la pobreza. El principal problema que tenemos hoy, sacando el coronavirus, es el precio de los alimentos. Hoy nosotros tenemos un conjunto de ayudas sociales que hemos puesto en marcha desde la semana pasada. Uno es un bono de 15.000 pesos para 1 millón de personas, básicamente 1 millón de familias, madres cuyos hijos cobran asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo o monotributistas categoría A o B. Ahí hay un bono de 15.000 pesos. Después el tema del repro, que yo le doy mucha importancia, y es el pago de 18.000 pesos aparte de los trabajadores del sector privado. El empleado de la gastronomía, de la hotelería, de sectores que están golpeados, que incorporó el repro ahora al pequeño emprendedor. El que es, en realidad, el que tiene 2 ayudantes, es un empresario, pero en realidad es un tipo que labura en la gastronomía y tiene un boliche. Ahora ese también llegaron los 18.000 pesos. Y el aumento del salario mínimo, que pasó a 24.000 pesos en mayo.
es una referencia para 6 millones de personas, una parte cobran Potenciar Trabajo, un programa social que es el 50%. Esas son las ayudas ahora que hicimos desde hace una semana, más la cobertura y la ampliación de la tarjeta alimentaria, aumentamos el 50%, y la cobertura de los comedores y los merenderos. Falta claramente, vamos llevando adelante y siguiendo permanentemente, la inflación, el precio de los alimentos, es el problema más grave que tiene la familia. A ver, Daniel, a mí me parece que vale la pena repasar con vos y es súper interesante entender qué es la inflación. Yo estaba mirando los números, me los anoté acá porque realmente me sorprendieron. 5% de inflación de alimentos en abril están reportando las consultoras privadas. Todavía no llegó el número oficial, por eso no lo podemos compartir. 5% solo de alimentos. Se proyecta para este año una inflación de alimentos nada más del 50%. Y hago hincapié y énfasis en alimentos y bebidas porque uno puede prescindir en la vida de comprarse cualquier cosa menos lo que es esencial, que es esa canasta básica alimentaria. Hoy comer en Argentina para una familia tipo cuesta 25.685, te diría, pesos a valores de marzo. Hoy ya estaríamos hablando más o menos en 26.000 pesos. Por lo pronto, no hay ayuda que alcance si mes a mes tenemos este ritmo de inflación. ¿Qué es lo que pasa con los precios? Primero, efectivamente, esa es la situación. Para no ser indigente hacen falta 25.000 pesos, que es lo que dijiste vos. Para no ser pobre hacen falta 60.000 pesos. Por eso hay un problema con la pobreza en la Argentina. Claro. Por eso cuando sube el precio de los alimentos, sube la pobreza. Yo diría que el precio de los alimentos tiene varias partes. Una es el tema de la intermediación. Está claro que el precio de los alimentos en Argentina está asociado al valor de los commodities, al precio internacional, al problema del acceso a crédito, pero también a la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche a 18 o 20 pesos y termina en 70, 80 pesos en la góndola, en la intermediación hay parte del problema. Pero, ¿sabes qué? Déjame hacer un punto acá porque sé que lo tenés estudiado, pero me parece interesante. Porque también aquel que es un comerciante dice, para que yo estoy apenas, Marcela, tratando de sobrevivir, yo no soy el culpable. Cuando hablan de intermediación no soy yo. Y uno atiende este concepto. Después, bueno, lo acabas de mencionar, los productores reciben centavos y son los que le ponen la fuerza de trabajo. Después el que administra el campo, que es el que está gestionando el recurso que saca el productor primario, te dice, mirá que nosotros tampoco la estamos pasando tan bien, porque venimos de un clima que no ayuda, venimos de invertir, la inversión todavía no nos rinde, estamos tratando de sostener empleo. Después, bueno, la logística, uno escucha y dice, la verdad que la logística es cuestionable en un país tan grande, que todo tenga que ser digamos, de manera terrestre, pero la logística, el empresario de logística te dice, mirá que nosotros los costos nos subieron un montón. Subió el combustible, la mano de obra, reponer las unidades. Nunca se termina de entender quién es el culpable o el eslabón real de esa intermediación dañina que lo único que hace es generar remarcación constante. ¿Quiénes son? En el medio de mucho está el Estado, en parte con impuestos también, y todo un proceso. A mí me parece que acá hay que apuntar o por lo menos a donde vamos nosotros, es a que el productor le venda directamente al consumidor. Eso es lo que se habla. Yo sé que los ministros son recelosos de las primicias, pero es la canasta ahorro que se estaba proponiendo. Exacto. Nosotros la semana que viene lanzamos una canasta ahorro. La canasta ahorro es los productores de la agricultura familiar, de la economía popular, armamos una canasta de productos y que son precios por debajo de los precios cuidados. Mi objetivo básicamente es, por un lado, generar 400 pequeños mercados centrales, espacios donde los pequeños productores vayan, comercialicen, venden de manera directa. Ahí achicamos el tema de la intermediación, fomentamos la economía regional y generamos trabajo. Sí. Segundo, armamos un sistema de crédito no bancario. Gran parte del problema de los productores es el crédito. Nosotros generamos un sistema de crédito no bancario de tasa del 3% anual. ¿Qué hacemos con las panaderías de los barrios? Por ejemplo, las llamamos panaderías populares. Les damos crédito para que copien harina, porque la inflación justamente les complica eso y en muchos casos están vendiendo el pan a menos de 70 pesos el kilo. El otro punto para mí importante acá es el tema de generar mecanismos, lo que llamamos marca colectiva. Ahora la ley de góndolas se está reglamentando, establece que en la góndola del supermercado tienen que estar los productos de la economía popular, de las economías regionales, las pymes. Bueno, generamos un sistema donde si yo produzco dulce de pequeña escala, otro más y otro más, lo hacemos bajo una misma marca. Eso es la marca colectiva, tenemos volumen y podemos colocar el producto. Eso es un conjunto de acciones. La Secretaría de Comercio ahora va con un congelamiento de precios de la canasta básica y hay mucho más para hacer. Hay que trabajar cadena por cadena. Ahí está el problema. En realidad yo sigo dos problemas. El precio de los alimentos y el endeudamiento de la familia que está asociado. Como la gente no le alcanza la plata, se endeuda y el más pobre se endeuda al 200% de interés anual en el financista del barrio. Es importante, hay que mirar amplia, ¿no? Digamos, la mesa amplia, que no es solamente el problema de los precios, sino también el endeudamiento. Ahora, hoy miraba una noticia de Paula Español, que la secretaria de Comercio fue ella personalmente a fiscalizar
por supuesto con la gente que la acompaña, su staff, 35.000 comercios. Aún así, pareciera que hay sabor a poco en los controles. La pregunta es, ¿sirven ese tipo de controles? Sirven un conjunto de instrumentos. Los controles son una parte, este esquema de intermediación es otro, resolver el problema del crédito es otro, la ley de góndola yo creo que ayuda lo que está haciendo el Ministerio de Producción, que es tomar cada cadena productiva. La inflación es un problema estructural de hace muchos años en la Argentina, que requiere una interacción bien amplia, en donde también lo macroeconómico es un elemento clave. Ahora, acá tenemos que trabajar todos en esa línea, porque claramente la inflación de alimentos es el problema más crítico. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo las cosas, yo soy el ministro de los que están afuera. Los que están afuera en Argentina son el 44%. Entonces, ¿cómo lo veo yo desde abajo? Es el problema de la calidad nutricional. ¿Qué pasa hoy en la práctica? Se come muchos fideos, harina de arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. No es solo un tema de precios de los alimentos, no es solo un tema de controles, de canasta, es de calidad nutricional. Bueno, un 7%, chico que come mal hay un relevamiento que dice que aumentó la leche 7%, Focus Market creo que era. Los derivados de la leche, por supuesto, al aumentar la leche también suben. Entonces uno se pregunta también, tantos controles, tantos diálogos con empresas. Nosotros tenemos, el INDEC mide el conjunto de los precios. Nosotros hacemos el índice barrial en los barrios. Muchas veces es mayor también. El aumento del precio de los alimentos es mayor en los barrios, con lo cual hay mucho para trabajar. Se están encarando varias políticas. Es un tema clave, para mí es una política de Estado, el precio de los alimentos es clave y acá hay mucho para encarar y sostenerlo en el tiempo. Me parece que las políticas que están haciendo y lo que se va a hacer con el congelamiento de un conjunto de precios para adelante va a dar ciertas certezas para poder trabajar. Sí, bueno, vos mencionabas lo del salario mínimo vital y móvil. No nos olvidemos que el valor del salario mínimo vital y móvil, si esa persona que cobra ese salario es sostén de familia, no le alcanza para ser considerado una persona no indigente. Es decir, salario mínimo vital y móvil, si sos sostén de familia, te lleva a la indigencia. Esas son las comparaciones que me parece que valen la pena dar y esos son los debates. Mariano Gese tenía una información que, Daniel, te queremos compartir porque hay un sector que nos preocupa, que es un sector que siempre fue trazado por la vulnerabilidad de estar a merced del empleo informal en Argentina. Mariano, sumate un poco con la información que nos vendías al comienzo. Este informe, Daniel, se lo muestro, es de la Asociación de Trabajadoras de Hogares y Afines, ¿no? El Sindicato de Empleadas de Casas de Familia, que arroja realmente cifras escalofriantes. Un resumen les propongo en esta placa informativa. Se habla de desocupación en el año de pandemia. ¿Saben cuántas trabajadoras fueron despedidas? 229.000, dice este informe. Un 15% del total a nivel país. Pero además, recién ustedes hablaban del salario mínimo vital y móvil. La precariedad del salario. Muchos empleadores les siguieron pagando el salario, a pesar de que no podían ir a trabajar. Cuando volvieron quizás no sufrieron los aumentos. Y miren esto, el 78% gana 22.765 pesos. Son las trabajadoras que están unas horas y se van a su casa. ¿Qué significa esto? Que están por debajo ese 78% del salario mínimo vital y móvil que está en 24.408. Fíjense ustedes el nivel de vulnerabilidad. No llegan ni siquiera, no sé cómo estamos con la canasta alimentaria, pero seguro que a la canasta de la pobreza, la canasta básica total, no llegamos y acá lo tenemos. Pesos. El 98.5% de las empleadas de casas particulares tienen salarios inferiores a la canasta que mide la pobreza, que es la canasta básica total. Fíjense ustedes. Agrego un punto. El 35% de las personas que trabajan como empleadas domésticas no recuperaron el número de horas que tenían antes de la pandemia. Antes de la pandemia tenían X número de horas, algunas recuperaron una parte, de las que continúan en el trabajo, el 35% no recuperó el conjunto de horas que tenía. Acá hay 5 sectores que yo sigo como los más críticos. La construcción, que mucho va a tener que ver con las nuevas restricciones y qué pasa. La producción de alimentos, la actividad textil, que es muy determinante para el tema de la pobreza y el movimiento económico. Los sistemas de cuidado, la gente que cuida personas, donde está el empleo doméstico, pero también está lo que tiene que ver con los jardines comunitarios, con los comedores, con los merenderos y el reciclado. Esos 5 sectores definen lo mano de obra intensivo, el trabajo en la Argentina. Y tenemos dificultades. Por eso, para mí, acá hay 3 claves que es lo que estamos encarando. Por un lado, el tema del precio de los alimentos. Yo genero todas las condiciones para achicar ese precio, para que el productor le venda directamente al consumidor. Con la leche estamos haciendo algo para que se venda a 40 pesos, a menos de 40 pesos el litro. Mejorar los ingresos de las familias, lo del bono, todo
lo que está contando ayuda en eso. Y lo tercero, el tema de desendeudar a la familia, porque las personas que están en esa situación no arrancan de 0 el mes, arrancan de -10, le entra plata y tienen que pagar los créditos. Ahí no tendría que haber vuelto el IFE, porque están reclamando ser incluidas en el Repro 2, que de alguna manera es una ayuda. Digo, el IFE, en esa franja etaria, ¿no debería haber vuelto? El IFE tuvo que ver con un momento que fue marzo, abril, mayo y junio del año pasado, que se cerró toda la actividad y la pobreza fue el 47%. No es este el momento de cierre de esa situación. Pero nosotros vamos evaluando todo el tiempo. Yo voy siguiendo cada uno de estos 5 sectores productivos, cada zona del país, y vamos a tomar medidas adicionales para acompañar en la medida que hagan falta. Vamos siguiendo. Tomamos estas medidas a partir de la semana pasada, pero vamos a continuar, Daniel, y vamos a tomar otras medidas. La foto de hoy, porque las estadísticas también vienen con demoras lógicas, ¿no? También porque tienen una situación de procesamiento de datos. ¿Vos crees que terminás el año con más pobreza o con menos pobreza que el año pasado? Depende del precio de los alimentos. Acá a este ritmo de inflación. Depende del precio de los alimentos. 50% se proyecta. Está claro que el primer trimestre ha sido muy crítico en términos del precio de los alimentos. Lo que ha planteado el ministro de Economía es que no van a ser así los siguientes meses. Depende del precio de los alimentos. La Argentina, claramente, la pobreza estructural tiene 3 componentes, que es la vivienda. Nosotros ahí estamos urbanizando de a 400 barrios por año. Ser pobre, no tener agua, no tener servicios básicos, no tener lo mínimo. Segundo punto, el tema educación. Y ahí nosotros estamos haciendo 800 jardines, porque 57% de pobreza en los más chicos. Una manera de achicar la pobreza en los más chicos es que todos vayan al jardín. Que todos tengan cupo, tengan vacante para sala de 3, 4 y 5 años. Igual ahora con la pandemia. Sí, pero tenemos que aprovechar en este contexto para hacer los jardines, para la construcción. Y el tercer elemento es el tema del trabajo. Ahí la pobreza estructural. Cuando medimos la pobreza es precio de los alimentos y cuánto gana en la familia, mucho va a tener que ver con el precio de los alimentos. Yo tomo la palabra porque sé que no quiero comprometerte, pero la realidad es que las proyecciones dan cuenta de que la pobreza va a crecer si solo nos guiamos por la inflación. Pero déjame agarrarme de esto último que decías, el tema empleo. Ahí también hay algo importante y hay un desafío. ¿Cómo crees que termina el mapa de Argentina a nivel empleo? Preocupa mucho y en distintos sectores el crecimiento de la informalidad, porque la realidad es que fue la pandemia una invitación incluso a que creciera el empleo informal. Mira, te voy a dar un ejemplo. El peluquero del barrio que pagaba y costeaba un oneroso alquiler para estar y atender al público, dijo, mira, yo la verdad es que no puedo sostener esta estructura de costos. Atiendo en mi casa y a las clientas o los clientes que conozco. Y con eso gana más, pero la realidad es que al estar puertas adentro tal vez no declara sus ganancias o sus ingresos. Y eso es informalidad. Y a su vez tiene un asistente que le paga y le paga en negro porque no ha declarado ningún tipo de actividad ante la AFIP. Toda esa situación que lo vemos en el día a día, bueno, la pandemia propició un poco esto. Claramente. El mapa de empleo de Argentina, ¿cómo crees que termina este año? Primero, está claro que creció la informalidad. La informalidad tiene varios problemas y a largo plazo tiene un problemón que es el sistema jubilatorio, que son gente que no está aportando para el futuro sistema jubilatorio. Ha crecido la informalidad claramente por dificultades, porque por mucha gente se ha achicado, porque uno la lleva como puede y lo hace en su casa, lo que antes tenía un trabajo más estructurado. Mucho va a tener que ver, acá hay 3 variables. Una es, hay recuperación económica. Claramente la economía está creciendo, está rebotando. Veremos qué pasa con las restricciones, cómo avanzamos, qué pasa con la segunda ola, cómo nos acercamos al invierno. Pero está claro que hoy la economía está creciendo respecto al año pasado. ¿Y qué porcentaje de informalidad pesos y vislumbrás en las proyecciones? El IFE marcó el verdadero nivel de informalidad. Nosotros tenemos, IFE es ingreso familiar de emergencia. 9 millones de familias entraron en un país que tiene 16 millones de familias. La informalidad hoy está por arriba del 40%, no hay ninguna duda, muy cercana seguramente al 45%. ¿Y el desempleo? El desempleo que fue hoy, marcado... no te digo diciembre, digo la foto hoy, porque en el verano nos decían hay recuperación, hay optimismo. Sí, hay recuperación acá. Hay recuperación por el sector informal. En mi opinión, primero Argentina se recupera el sector informal y después del formal. Primero aparece en la changa, el movimiento económico, primero alguien hace un arreglito y después eso se traduce en la industria y en la actividad económica. Acá mucho va a tener que ver con cómo entremos y cómo evolucione la segunda ola. Este año, previo a esta situación donde vamos a más restricciones, está claro que la economía iba a crecer y que había condiciones para mejorar la situación. Bueno, vayamos viendo. Ahora, ¿cuál es la tarea del Estado y cuál es mi tarea? Acompañar a los que trabajan en la construcción, los que trabajan en el textil, los que producen alimentos, los que cuidan personas y el reciclado, y volcar recursos y atender la cuestión alimentaria. Tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Daniel, tengo a mis compañeros que están en fila para preguntarte y además es con esta problemática de la virtualidad, pero si te quedas con nosotros, sí, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.
Estamos de regreso con el ministro Daniel Arroyo, que nos estaba explicando un poco cuál es el contexto en esta lucha que tenemos de la inflación y los precios en Argentina, y obviamente los argentinos que enseguida quieren sacarse de encima los pesos porque consideran que mes a mes valen menos. Tengo a mis compañeros que están en fila para preguntarte, Daniel. Martín Angulo, es tu turno. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. La semana pasada se conoció que el gobierno nacional va a vacunar a aquellas personas que trabajan en los comedores y en los merenderos como una medida para preservar esos lugares que alimentan a muchas personas. La información que surgió es que son 70.000 personas. Le quería preguntar cuándo va a comenzar esta vacunación y cómo van a ser los controles, porque también se generó suspicacia a partir de muchos casos que se conocieron de personas que no debían ser vacunadas y sin embargo se vacunaron. En Argentina hay 10.000 comedores. La mayoría de los comedores son de las iglesias. Una parroquia, está Cáritas y el comedor. En el mismo barrio hay 3 templos evangélicos donde hay comedores y merenderos. Va a la sociedad de fomento del barrio y hay un cartelito que dice: entregamos alimentos lunes y jueves, hablar con tal número de WhatsApp, y las organizaciones sociales. Todo eso conforman 10.000 comedores en Argentina. Lo de los 70.000 surgen porque el promedio son 7 personas por comedor. ¿Quiénes son? Mujeres que se levantan a las 7 de la mañana, que a las 8 empiezan a pelar las papas, a la cebolla, a hacer la olla, a laburar, y que antes la gente iba a comer y que ahora arman los bolsones, la vianda, la gente va con el tupper. Esos son las 70.000 personas. Yo el año pasado hice una resolución declarándolas esenciales, pues son esenciales no solo porque están poniendo el cuerpo y laburando permanentemente, sino por algo más, y es que cuando en un comedor tenemos coronavirus y se traba, se nos desacomoda todo el barrio. Cuando Salud, el Ministerio de Salud, que es quien define las prioridades, empiece a vacunar a los esenciales, ahí nosotros yo propongo que se incorpore también a las mujeres que están cocinando en los comedores y los merenderos. Los tiempos, la manera, lo define el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Salud, es decir, todos los ministros de las provincias van a definir la forma. En mi opinión, son claramente esenciales quienes están cocinando por lo demás. No estamos hablando de darle vacunas a los dirigentes sociales, a los movimientos sociales, ni que nadie vacune en ningún lugar, sino a las mujeres que están cocinando en los comedores y los merenderos. Gran parte de esas mujeres son las que están sosteniendo el conflicto social y las dificultades. Si me preguntas a mí una opinión, no me la están preguntando, pero la quiero dar igual porque fue el debate que tuve con mis compañeros más temprano. Eso es personal estratégico. Claramente. Digo porque hoy debatíamos con Pablo Winocur y con Mariano Yese más temprano información que daba cuenta de las listas que se vacunaron como personal estratégico, y uno la verdad que decía, ahí este es asesor de un subsecretario, tiene 35 años, no tiene ninguna situación de enfermedades preexistentes, ¿por qué los vacunaron? Pero en cambio, ahí tenés la otra parte, ¿no? Esenciales y estratégicos. Las mujeres son inmensamente... Sí, mujeres, hombres, ¿no? Pero la inmensa mayoría son mujeres, son las mujeres que están cocinando en los comedores y los merenderos, sosteniendo gran parte de la situación, con riesgo, y aparte ahora, con este esquema de la vianda, del tupper, de los módulos de alimentos, llevándoles a las personas que son celíacos, llevándoles a las personas mayores que están aisladas. De esas mujeres yo me refiero. La vocación de ayuda. Daniel, tenemos a Nacho Ortelli también que quiere preguntarte. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está viviendo dentro del gabinete todas estas versiones respecto a Martín Guzmán y Federico Basualdo, el subsecretario de Energía? ¿Qué le preocupan? ¿Cree que, digamos, en este contexto en el que se está renegociando una deuda, deberían disiparse esos rumores? Primero, la verdad, no tengo ninguna capacidad de opinar sobre macroeconomía ni sobre tarifas. Nosotros llevamos adelante. Yo me levanto a la mañana y tengo claro que tengo muchos temas para atender. En un país que tiene 44% de pobreza, 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, 45% de informalidad laboral, me concentro mucho en eso. Estoy informado, pero no tengo ni mucha capacidad para opinar, menos sobre tarifas. Y sí estoy muy convencido, y cada vez que hablo con el presidente eso está muy claro, que estamos muy metidos en los temas. Vacunación, problemas en los barrios, asistencia alimentaria y precios de los alimentos. Eso es lo que a mí me lleva todo el tiempo. Bueno, pero hoy estuvo reunido con Guzmán usted. Hoy lo vio en el museo, estuvo hablando media hora casi. Sí, en realidad asumió Alexis Guerrera como ministro de Transporte. Estuvimos charlando. Cada vez que charlo con el ministro hablo de varios temas. Siempre lo primero que yo hablo es sobre el precio de los alimentos porque es realmente mi obsesión en este contexto. Pero nada sobre el tema de tarifa. De verdad no tengo ninguna capacidad para opinar ni conozco el tema. Bueno, lo que plantea Nacho es clave, ¿no? Digo, uno puede tener problemas de entendimiento, hasta pasa en una familia. No siempre estás de acuerdo y hay discusiones y demás, pero la realidad es que en ciertos momentos
hay que unir criterios, ¿no? Y me parece que Pero vamos adelante. tener fuerza en la gobernabilidad es clave y estos rumores generan después, porque todo está relacionado con lo que vos decís que es los precios, Daniel. El nerviosismo lleva a que otros vayan y compren dólares, lo vimos hoy, lo contábamos más temprano, atención, que este nerviosismo que generó este rumor de peleas internas dentro de un gabinete y posibles salidas, propiciaron una suba de un dólar de referencia, que es el dólar que se consigue en la bolsa. Dólar que trepó. Cuando trepa el dólar ya sabemos que hay remarcaciones, el por si las dudas, porque Argentina siempre es un por si las dudas cuando el dólar sube. Con lo cual, digo, es momento de unir criterios y mantener la calma. Yo creo que todos quienes somos dirigentes políticos en distintos planos tenemos la tarea de apaciguar, de serenar. En mi caso mucho tiene que ver con la cuestión social. Hay mucha gente angustiada, mucha gente que la pasa mal. Yo convivo con el dolor todo el tiempo. Voy a un barrio y la gente está mal de verdad, la mirada perdida. Todo lo que tenemos que hacer es apaciguar, serenar, todos realmente. No es tiempo de decir cualquier cosa, es tiempo de colaborar, es tiempo de ayudar y de entender que hay mucha gente que le está pasando mal. Eso es. Mi tarea es apaciguar y me lo tomo muy en serio y trato siempre de serenar. En un barrio cualquiera, yo voy a un barrio y los temas que surgen es el tema de las vacunas, mucha gente que se vacunó y está contenta. ¿Estás vacunado, Daniel? No. ¿Y cómo puede ser? Perdón, es una pregunta muy personal, COVID. pero ¿cómo puede ser? Digo, No estoy vacunado. ¿Vos no sos personal estratégico? Por un tema de edad no estoy vacunado. O sea, están ahora arrancando con los 60. Cuando bajen, yo ni siquiera me inscribí todavía. Me voy a inscribir cuando empiecen a inscribirse. Pero, ¿a vos no te interesa vacunarte o en realidad sí, claro. porque... No, me interesa claramente Porque hubo vacunar. otros compañeros de gabinete que tuvieron otro criterio, no importaba la edad, no sé tu situación de salud, si tenés alguna enfermedad preexistente, pero uno se imagina que un ministro como vos debería estar muy protegido. Que estoy claramente... Primero tuve coronavirus. En septiembre. Me hago cada tanto el test que da en los anticuerpos. Todavía sigo teniendo anticuerpos altos a pesar de que tuve en septiembre. Más allá de eso, siempre entendí que me tengo que vacunar cuando corresponda a la gente de mi edad. O sea, primero arrancaron con el tema de salud específicamente, después con los mayores de 80, 70, ahora van por 60. Cuando vayan bajando en edad me voy a inscribir y cuando me toque me voy a vacunar, claramente. Por supuesto que estoy expuesto, pero las mujeres que cocinan están tan expuestas como yo, o sea que todos estamos muy expuestos. Siempre entendí que me tenía que vacunar cuando me toque. Me voy a anotar como cualquiera y cuando arranquen con mi edad me va a llegar. Gracias, Daniel. La coherencia antes que todo, ¿no? Y predicar con el ejemplo, que es lo que pedimos de los políticos, y es importante esto que decís de la vacunación, porque la verdad es que hay gente que tiene miedo y que está necesitando esa calma que le trae la vacuna. Después no sabemos a ciencia cierta cómo va a llegar esa inmunidad, la tercera ola, si cambian las variantes, pero por lo pronto la coherencia y dar el ejemplo. No, y recorrí muchos vacunatorios. La cara de la gente que se vacuna es... Sí, hay alivio para muchos. Impagable. Es impactante. Gracias, Daniel, por compartir este tiempo con nosotros. Martín Angulo tiene información también para compartir sobre vacunación. Martín. Perdón las desprolijidades al aire, Marcela, pero tenemos tenemos estos delays que sepan entendernos. Nosotros también queremos dar el ejemplo y Martín está aislado por necesidad, pero quiere llevar toda la información. Decía, tenemos información de vacunación, pero recién me decían por la cuca que vos también tenés información sobre lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia. Porque, Martín, el debate era si vamos a una presencialidad o no en la escolaridad. En momentos en donde la restricción en el tema de las escuelas no se sabe a ciencia cierta cómo va a perpetuarse y posiciones contrapuestas por parte del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Exactamente. Ahora Marcela, sí te escuchamos. Bueno, ese debate, te decía, entre el gobierno de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está cerca de zanjarse con el tan esperado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene la demanda del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que pide que se declare la inconstitucionalidad de un decreto que en rigor ya no tiene vigencia, que fue el primero que dictó el gobierno de Alberto Fernández para suspender las clases presenciales por el aumento de casos de coronavirus. Hay mucha expectativa porque hoy fue un día de muchísimos rumores vinculados a este tan esperado fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué estamos en condiciones de informar? Ya varios de los jueces de la Corte presentaron sus votos. Esto significa que estamos muy cerca de tener un fallo. ¿Cuándo puede ser el fallo? Bueno, ahí está el gran punto. Mañana va a ser un día clave. ¿Por qué? Porque los martes es el día habitual de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Si bien la Corte puede resolver
en cualquier momento, y más ahora en pandemia, que los jueces trabajan de manera virtual, no se reúnen físicamente como sí ocurría antes, los martes era el día de reunión. Pero esa costumbre se sigue manteniendo. Por lo tanto, es posible que mañana se conozca un fallo de la Corte Suprema. Qué oportuna, ¿no? La demora. A que ese fallo... Mira, ahí tenés varias cosas con respecto a la demora. Primero que toda causa judicial tiene un proceso. Después es cierto que, mira, y lo hablamos con Rosario, con Nacho, con Luis la semana pasada y en los últimos días. Hubo, si querés, dos momentos. Un primer momento cuando Horacio Rodríguez Larreta hace la demanda, que casi te diría que había una opinión unánime de esto es un tema político que no tiene que ser judicializado. La Corte ni ningún juez tiene que intervenir en algo que la política tiene que arreglar, y sobre todo en una situación de pandemia en donde más se espera todavía que los políticos se pongan de acuerdo en cuáles son las medidas que se deben tomar. Mira, pueden estar de acuerdo. Te quiero hacer una pregunta sí. Porque es clave saber qué va a pasar con la escolaridad, pero vos que tenés esta especialidad, quiero aprovechar tu conocimiento para preguntarte si una vez que se dirima este fallo, independientemente de lo que se resuelva, puede sentar un precedente para otras órbitas de lo que es la gestión. Es decir, hoy es la presencialidad escolar y mañana puede ser otro tipo de medidas que se terminan debatiendo en la Corte Suprema. Mira, yo creo que el fallo, Marcela, va a apuntar a que haya de acá en adelante acuerdos políticos entre el gobierno nacional y el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, pero te diría que en un marco general, que haya acuerdos en esta situación tan extraordinaria de la pandemia y que cualquier decisión que se tome de acá en el futuro no tenga que ser judicializada, que no se llegue a ese caso, porque inclusive sobre lo que se va a pronunciar mañana la Corte o en los próximos días es una decisión que ya no está vigente. El decreto 241, que es el decreto que se está discutiendo, ya no está vigente porque hay uno nuevo. Sin embargo, en su resolución, sin duda que la Corte va a fijar parámetros de acá en adelante, marcando que se está en una situación de emergencia, que se está en una situación sumamente grave y que este tipo de discusiones no pueden judicializarse, y mucho menos judicializarse entre estados. Un estado nacional en este caso y un estado provincial como es la Ciudad de Buenos Aires. Que después particulares, entidades hagan sus propios reclamos, esa es otra cuestión, pero que no haya una discusión entre dos gobiernos en esta situación tan compleja. Gracias, y además la Corte Martín se ve enfrentada en este caso particular a que hubo muchos fallos encontrados entre una Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, un juez federal. También me parece que la Corte va a ordenar esa cuestión para que este tipo de situaciones no se planteen de vuelta en el futuro. Gracias, súper claro y preciso. La realidad es que los periodistas son claros, pero lo que no es claro después son las medidas, y es importante esto que estaba diciendo nuestro compañero, ¿no? Un poco de coherencia. Es un momento en donde la gente está haciendo un esfuerzo tan grande para adaptar su vida a los requerimientos y a las nuevas restricciones, que de pronto darse cuenta que entre dos gobiernos, nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, no se puedan poner de acuerdo sobre este tema, la verdad que es debatible. Un concepto, Mariano, querías aportar sobre esto vos, ¿no? No, yo quería decir que el tema de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, valga la redundancia, ya fue señalada por la Corte en varios fallos. Y me parece que este nuevo fallo va a señalar que el Servicio de Educación es una competencia, un imperio de una provincia como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Bueno, recién hace un ratito estábamos hablando con el ministro de Desarrollo Social, que nos decía: para mí es una obsesión el tema precios de alimentos. Y la realidad es que los precios tienen una contracara. Si suben demasiado y tu salario no sube, bueno, la realidad es que el consumo cae, las ventas caen. Por eso hay un equilibrio en donde en algún momento se tiene que cortar por el hilo más delgado, que es la capacidad adquisitiva de aquel que consume, del consumidor. Estamos en comunicación con Guillermo Oliveto, que ya lo muestro en pantalla porque nos va a esperar. En un ratito vamos a volver del corte, porque es clave saber qué va a pasar con el consumo. Ya volvemos. Bueno, ya volvimos y seguimos hablando, por supuesto, de lo que es la ayuda y cómo hacer para que tu bolsillo rinda un poco más. Y por eso les proponíamos este reportaje con Guillermo Oliveto, que nos está escuchando. Es especialista en consumo, pero además Guillermo tiene una propuesta interesante, que es analizar
¿Cómo está la población argentina hoy? Hace un ratito nos ocupábamos de los más vulnerables y el ministro Arroyo hablaba un poco de, bueno, cómo vamos a tratar o cómo van a tratar de compensar la inflación que pesa sobre el más pobre. Pero ¿y la clase media qué? Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marcela, buenas noches. La clase media, contra lo que muchos esperaban, resistió el año pasado a una caída en la economía que es la segunda peor caída de nuestra historia, ¿no? 10 puntos del PBI. Se mantuvo en el 45% de las familias de la Argentina, lo cual no quiere decir que no haya sufrido hacia su interior, ¿no? Hay una distancia cada vez más marcada entre la clase media alta, que tiene hoy un ingreso familiar mensual promedio, recuerdo es no sueldo, sino todo el dinero que entra en ese hogar, de 150.000 pesos por familia por mes. Pará, 150.000 pesos, ¿qué es? Clase media alta hoy en Argentina. O sea, para ser considerado, perdón que haga énfasis sobre esto, pero me parece un despropósito los números. Para ser considerada una persona de clase media alta en Argentina, vos tenés que ganar 150.000 pesos. Ni siquiera, es por familia. O sea, toda la cantidad de gente que pone dinero en esa casa. Puede haber más de una persona que aporte ingresos, claro, por supuesto. Bueno. A ver, las clases sociales se definen no necesariamente por los ingresos en Argentina, sino por la capacidad cultural, es decir, por el nivel educativo del principal sostén del hogar y por el nivel de empleo que tiene esa persona. Después nosotros cruzamos con los datos de la EPH del INDEC y un modelo que desarrollamos en la consultora para corregirlos para arriba. La EPH mide menos que lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son los ingresos de las familias en la Argentina? Conclusión, digo, después de 10 años de estancamiento, Marcela, y 1.438% de inflación acumulada, la Argentina claramente en toda su estructura social es una sociedad bastante más frágil de lo que era. Pensá que el año pasado un hogar promedio de la Argentina perdió 11% de su poder adquisitivo en pesos y 43% si me dicen dólares blue. Y vos decís, bueno, ¿qué me importan los dólares? No. Los celulares tienen dólares adentro, las computadoras tienen dólares adentro, las zapatillas tienen dólares adentro, la ropa tiene dólares adentro y la comida tiene Eso, dólares lo más importante es el packaging en general y algunos insumos puntuales que se usan para la producción de alimentos. Guillermo, volviendo sobre este punto, ¿qué porcentaje de la población argentina hoy es clase media? El 45% de las familias. Las clases sociales en Argentina se miden por familia, no por persona. 45% de las familias. Ahora, ¿qué porción? Porque vos trazás la clase media en tres franjas. Clase media alta, clase media media y clase media baja. ¿Qué fracción está dentro de la población de clase media baja? Son dos franjas. 17% es clase media alta y 28% es clase media baja, con lo cual es una gran parte de la población de la Argentina, ¿no? ¿Sabés por qué te pregunto muy cerca esto? de lo que es la clase baja. Te pregunto esto porque quiero llevarte al escenario actual, ¿no? Que son esas familias que están ahí nomás de caer por detrás de la línea de pobreza. No están demasiado lejos. Y que pierden... Están mirándola de costado y eludiéndola todo lo que puedan. No dependen mucho de poder trabajar y generar los ingresos para sostenerse donde están. Y si vos ves esto, porque uno se pregunta cuánto tuvo que ver la pandemia, si vos eso lo ves históricamente, el comportamiento de estos porcentajes, ¿tienen relación en cómo han sido otras crisis en Argentina? Mira, la clase media argentina está razonablemente estable desde el año 2012. Por eso yo digo que logró ser antifrágil, que es lo que define un autor experto en riesgo como es Nassim Taleb, los que pueden de algún modo sobrevivir en el caos e incluso hacerse más fuertes. Y la Argentina en los últimos 10 años ha sido realmente muy compleja. Ahora, lo que más sufrió en la pandemia es un grupo que está inmediatamente abajo de la clase media, pero que no llega a la pobreza, que es la clase baja no pobre. Bueno, ese grupo es el que perdió gente que cayó dentro de la pobreza y que pasó del 35% de la población al 42%, dato que todos conocemos, del 26% de las familias al 32%. ¿Cuál es el punto? Esa gente en su aspiración y en su propia mirada se autoperciben como de clase media, con lo cual sienten que son ciudadanos de clase media que pasaron a integrar la pobreza. Técnicamente están en un escalón intermedio que en general no se suele hablar mucho, ¿no? Que es bastante invisible, pero que hay mucha informalidad de la que hablaba muy bien recién el ministro, sí. Y que esa gente, si no hay actividad en la calle, difícilmente tenga trabajo. Para esa gente no hay home office que valga.
Está bueno esto que recalcás, Guillermo, y además que cuando uno piensa en políticas para salir adelante hay que atender la realidad de cómo es el mapa del empleo en Argentina. Gracias por ayudarnos a entender un poco más cómo es nuestra sociedad. Un placer, como siempre. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, cuidándole este espacio a Luis Novarecio, que le mandamos un abrazo enorme, y a todo el equipo que nos ayuda, algunos, bueno, no presencialmente y otros como mis compañeros que están acá. Nosotros nos reencontramos mañana a las 15 horas para Primera Tarde, pero quédense con Romy Mangel.